Hola, buenas tardes, chicos. Bienvenidos otra vez a su curso de Agricultura de Conservación. Otra vez estamos el profesor Joel Pérez Nieto y la profesora Alejandra Sagún. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, vamos a continuar con la unidad 3. En esta ocasión voy a compartirles la página para que ustedes vayan viendo dónde vamos. Recuerden que estamos en la unidad 3, que se titula Escurrimientos superficiales y erosión. Otra forma en que la podemos nombrar es escorrentía y erosión. Y en esta clase nos vamos a ir al primer tema, que es microcuenca, tamaño, forma, pendiente, suelo y cultivos, pero principalmente vamos a estar hablando de escorrentía y cuenca. Ese es el tema principal, cómo se está relacionando en los escurrimientos superficiales con las cuencas. Entonces, eso es el tema que vamos a ver hoy. Para eso vamos a utilizar un mapa conceptual y vamos a usar como complemento del mapa conceptual una presentación donde vamos a estar viendo imágenes que complementan la información. Ok, entonces empecemos con el tema de escorrentía. Como comenté, el tema principal es escorrentía, entonces vamos a partir de ahí. Lo primero que vamos a de lo que vamos a hablar es sobre el ciclo hidrológico. Entender el ciclo hidrológico es muy importante para hacer un manejo eficiente del agua, tanto de lluvia como la que está en el suelo. Entonces, tenemos que tener una idea bastante clara de lo que ocurre con el agua y en qué momentos, como agrónomos, podemos aprovecharla. Vamos a ver esto en esta parte. Esta es la presentación que les hicimos. Entonces, el ciclo hidrológico generalmente se empieza con el agua líquida que está en océanos, lagos, ríos, incluso en las plantas. Y entonces esa agua líquida va a pasar a vapor por la energía solar, por el calor, y se va a ir a la atmósfera. Después, al ir subiendo en la atmósfera, como cada vez, conforme uno va subiendo en altitud, va decreciendo la temperatura, entonces esa agua se condensa, forma nubes, que posteriormente se juntan varias de esas pequeñas gotitas que se condensaron y caen en forma de gotas de agua de lluvia. Se vuelve a ser líquida entonces. Y ya que se acerca a la superficie, puede ser interceptada por las plantas, de ahí mismo puede volver a evaporarse, o puede llegar al suelo, y del suelo puede escurrimiento superficial, o puede infiltrarse y entonces crear un escurrimiento subsuperficial o un escurrimiento subterráneo, que el escurrimiento subsuperficial o la infiltración que llega al suelo va a ser estando aprovechada por las plantas y va a estar siendo transpirada, mientras que la subsuperficial, la superficial y la subterránea bastante va a llegar otra vez a los cuerpos de agua, se va a evaporar y va a regresar y va a volver a empezar el ciclo. Esto es de alguna forma lo básico que todos conocemos desde la primaria. Y en esta clase más tarde vamos a ver un poco más a profundidad el ciclo hidrológico, pero en el nivel de infiltración y cuando llega a la superficie del agua. ¿Qué pasa en todos esos pequeños procesos? Muy bien. Entonces, este es el ciclo hidrológico que todos debemos conocer. Y ahora nos vamos a enfocar que este ciclo hidrológico está ocurriendo entre la atmósfera y una parte de la superficie terrestre que para esta clase la vamos a conocer como cuenca.
Ya la hemos visto en algunas materias, tal vez la hemos escuchado mencionar, que es una cuenca, y vamos entonces a profundizar en este tema de las cuencas. ¿Qué es una cuenca? Es un territorio que recibe el agua, que fluye del agua de lluvia, y ese territorio, por su forma, concentra el agua de lluvia en varias corrientes que confluyen hacia un mismo punto de salida de esa área, que es el punto más bajo del territorio, de ese territorio, de esa área, y entonces eso es una cuenca. Y cada cuenca es como un árbol que tiene muchas ramas, y cada una de esas ramas es una corriente que alimenta la corriente principal. Y cada una de esas ramas más pequeñitas la vamos a llamar microcuenca. Pero hay de muchos tamaños, ahorita vamos a ver. Entonces, esas ramas pequeñitas que alimentan la corriente principal de una cuenca es la microcuenca. Sus límites externos siempre van a ser las crestas o parteaguas, que son las partes más altas de la zona, desde donde escurre el agua hacia el valle. Entonces, con esto nos queda claro cómo es una cuenca. Para entenderlo un poquito más, vamos a ver una imagen en tercera dimensión que nos va a estar mostrando cómo es una cuenca. Miren. Aquí vemos cómo el relieve, pues ya está formado. Ustedes saben que con los movimientos tectónicos, con la actividad volcánica, se forman estos relieves sobre la superficie terrestre. El agua cae y escurre de acuerdo a la topografía o al relieve que se encuentra. Y entonces, esta sería la zona más alta de la cuenca. Está escurriendo el agua hacia acá. Acá hay otro escurrimiento y aquí confluye en un solo punto. ¿Ya vieron? Y esa es la parte más baja de la cuenca. Entonces, toda esta área que se ve en verde sería lo que representa una cuenca. Aquí que se ven pequeños ramas pequeñitas serían las microcuencas. Vamos a ver esto en mayor detalle. Cuando nosotros vemos mapas, utilizamos mapas, las cuencas van a estar delimitadas o indicadas más bien, determinadas, representadas por líneas de contorno y líneas de drenaje. ¿Qué es esto? Esta imagen nos los demuestra. Miren, aquí vemos la línea de contorno de esta cuenca, que está acá. Acá está otra línea de contorno. Y la cuenca, entonces, está representada por estos escurrimientos o de drenajes que están aquí. Y toda esta sería el área donde cae la lluvia y se concentra en estas corrientes que confluyen en un punto de salida. Entonces, así se representan las cuencas y también las microcuencas. Aquí lo que vamos a ver es que estas son las crestas, el agua escurre hacia las partes más bajas y de ahí se concentra en corrientes. Algo importante que entender para México o en cada país donde estés es que hay una forma de administrar el agua. Ya en la primera unidad vimos las regiones hidrológico-administrativas, pero vamos a ver en esta clase que esas regiones hidrológico-administrativas son tan grandes que no puede el gobierno administrar de esa forma los recursos hídricos porque son muy grandes. Hay que hacerlo a niveles más pequeños. Y por eso se ha subdividido en subregiones, cuencas, subcuencas, cuencas tributarias y microcuencas. Vamos a ver esto en imágenes y vamos a ver un ejemplo de la Mixteca para entender bien cómo es esto de las cuencas, microcuencas y todos sus derivados. Entonces, aquí está una imagen de las 37 regiones hidrológico-administrativas en México.
Si nosotros ponemos el ejemplo de la región mixteca, ahí si nosotros hacemos un mapa de la región mixteca, vamos a ver que está dentro de 3 regiones hidrológicas. La del Balsas, la del Papaloapan y la Costa Chica de Guerrero. Pero aún así siguen siendo muy grandes para su manejo. Entonces, esas regiones hidrológicas las vamos a dividir en áreas más pequeñas que serían subregiones. En el caso de esta región de la Mixteca, le toca dentro de la región hidrológica del Balsas 2 subregiones, la 18A y la 18B. En la del Papaloapan le toca una subregión y la Costa Chica de Guerrero le toca una subregión. Entonces estaríamos hablando de 4 subregiones, pero siguen siendo muy grandes para un manejo, tanto ecológico como territorial. Sigue siendo muy grande. Entonces, esas subregiones ya se van a dividir en cuencas. Esas subregiones entonces se dividen en cuencas y las cuencas en subcuencas. Aquí tenemos un mapa de diversas cuencas que están en la región de la Mixteca. La de Nexapa, que mide 4,435 kilómetros cuadrados, Atoyac, Tehuitzingo, Acatlán, Río Salado, o sea, es todo el área donde un solo río tiene muchísimas corrientes que están alimentando la corriente principal de ese río y entonces forma esa cuenca, pero es muy grande aún. Estamos hablando de más de miles de kilómetros cuadrados. Entonces las cuencas se van a dividir en subcuencas. Como habíamos platicado, uno de los brazos que alimenta la corriente principal, pero que sigue siendo grande, va a ser una subcuenca. Aquí tenemos en este caso un ejemplo donde esta subcuenca tiene, estas son las partes altas, las crestas, los parteaguas, está escurriendo hacia la parte baja de la subcuenca y aquí se confluye o se concentra en un punto de salida que va a alimentar la corriente principal de la cuenca. Bueno, pero sigue siendo muy grande la subcuenca aún. ¿Cómo vamos a manejar todos estos ríos? Abarca muchos municipios, hasta puede tal vez abarcar varios estados. Sigue siendo grande. Entonces, la subcuenca se va a dividir cada ramita que tiene esa subcuenca en un concepto que se llama cuenca tributaria. Las cuencas tributarias miden entre 100 y 500 kilómetros cuadrados. Ya son tamaños más pequeños, donde hay caminos, donde hay puntos en común culturales, económicos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una subcuenca, la subcuenca Acatlán, se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuencas tributarias. Pero aún así siguen siendo grandes. Entonces, cada una de estas cuencas tributarias se van a dividir en microcuencas, que ya es un tamaño manejable. Aquí tenemos el ejemplo de una cuenca tributaria cuyo nombre es Las Manzanas. Esta es la parte alta, fluye hacia acá la corriente y vemos como cada bracito que tiene, cada ramita del gran árbol que es la cuenca tributaria, en este caso sería, esta ramita es una microcuenca, esta otra ramita es otra microcuenca, y esas microcuencas ya son el espacio donde nosotros, o el área donde nosotros vamos a poder planificar obras de conservación de suelo y de agua, donde van a estar involucradas las prácticas agronómicas de agricultura de conservación. ¿Qué tamaño generalmente se considera una microcuenca? Alrededor de 1 a 15 kilómetros cuadrados. Un área bastante manejable, donde puede abarcar algunas localidades, 1, 2, 3 municipios que comparten culturas, que comparten vías de comunicación, y entonces es factible un manejo a este nivel. Como les decía, a este nivel, bueno, un dato importante aquí es que para delimitar microcuencas lo tenemos que hacer siguiendo las curvas a nivel.
y como vimos en otros mapas, las curvas a nivel nos indican justamente cuáles son las partes más bajas por donde va a ir corriendo, donde va corriendo el agua. Entonces, es la forma más óptima para delimitar una curva a nivel, o digo, una microcuenca. Entonces, decíamos, la microcuenca es el área o el nivel o la escala de manejo de cuencas más factible para que nosotros podamos hacer proyectos de conservación de suelo y de agua. Aquí vemos claramente cómo puede ser esto. Si esto es una microcuenca, entonces sabemos que en la parte superior o más alta de la microcuenca estaríamos haciendo obras de reforestación o bordes de barreras de vegetación, o bueno, todo esto para conservación de suelos. Aquí vamos a estar teniendo este tipo de obras. En la parte ya más abajo de estas obras, pues ya pueden ir las presas filtrantes, porque queremos retener los sedimentos para que no se vayan en todo el curso de la corriente y sobre todo que no llenen de asolves las represas de captación de agua o de almacenamiento. Entonces, más abajo ya se hacen obras de almacenamiento, pero el agua ya va filtrada, acá se está recargando y tenemos una visión completa de la microcuenca. Por aquí va a estar tal vez la parcela donde nosotros estamos trabajando, donde queremos hacer agricultura de conservación, pero tenemos el panorama completo que está dentro de una microcuenca y que tiene que estar manejado desde las partes altas, las partes medias, obras de captación, obras de almacenamiento, obras de recarga, etc. Entonces, esa es la división que hay en México y que nosotros podemos estar retomando para entender a qué nivel vamos a estar trabajando las microcuencas. Más adelante, cuando veamos cómo se calcula o cómo se estima el tamaño de una cuenca, vamos a estar hablando de microcuencas principalmente, que es lo que el ámbito donde nosotros estaremos incidiendo como agrónomos. Y vamos a estar viendo que no convendría hacer planificaciones, por ejemplo, hablando de regiones tan grandes como las administrativas o de cuencas tan grandes como todo un río completo. Muy bien. Algo también importante es que para manejar las microcuencas nosotros también podemos dividirlas en todavía pequeñas secciones para manejar cada una de esas secciones más detalladamente y de forma más ordenada. Para eso, la microcuenca se puede subdividir en la corriente de la microcuenca, que en este caso sería esta parte, la corriente donde se concentran todos los escurrimientos de una microcuenca. Como veíamos, todos esos bracitos donde está lo que serían los arroyos, los ríos, ya sea perennes o intermitentes, estamos hablando de las corrientes de la microcuenca. Ese es el nivel más grande al que podemos estar hablando en microcuencas, pero cada una de esas corrientes está alimentada por varios campos aledaños. Y entonces esos campos son la siguiente subdivisión, la microcuenca de campo. Esas pequeñas áreas que van a estar recibiendo el agua y que la van a estar escurriendo y dirigiendo hacia las corrientes principales de la microcuenca. En este caso aquí, en el dibujo, se ve que todo esto es un campo, puede ser una parcela de algún productor, y este campo, en su figura, su morfología, nos va a estar diciendo que en este campo se concentran en estas corrientes los escurrimientos, y luego este escurrimiento que viene de este campo se va hacia la corriente de la microcuenca. Y entonces nosotros aquí estamos hablando de una pequeña microcuenca, pero en un pequeño campo, que puede ser de 1, de 2 hectáreas, etc. Entonces esto es la microcuenca de campo. Pero a su vez, esa microcuenca de campo va a poderse dividir en la
en otras microcuencas más pequeñas, la microcuenca entre lomos. Así la llama la FAO, se me olvidó comentarles. Toda esta información que les estoy dando ahorita tiene que ver con un manual de la FAO. Permítanme mostrárselos. Está aquí. Se llama Optimización de la humedad del suelo para la producción vegetal. Es un boletín de suelos de la FAO del 2005, me parece. Y entonces, esta división que hace la FAO de las microcuencas es muy útil y podemos estarla aprovechando para hacer planificación productiva a nivel agronómico. Entonces, estamos en esta microcuenca entre lomos. La microcuenca entre lomos sería ya toda esta microcuenca de campo, que es todo esto, la vamos a dividir en pequeñas secciones. Y fíjense cómo está dividida, de forma que, por ejemplo, aquí puede ser una terraza, aquí otra terraza, que van a estar dirigiendo su escurrimiento hacia esta corriente principal. Ay, perdón, se me pasó. Hacia esta corriente principal que va a alimentar a su vez a la corriente de la microcuenca. Entonces, aquí tenemos la otra subdivisión, la microcuenca entre lomos. La microcuenca entre lomos, a su vez, podemos dividirla en otra más, microcuenca entre surcos. Y la microcuenca entre surcos, pues va a ser el manejo a nivel hilera. El manejo a nivel hilera, que podemos estar hablando de la dirección de los surcos. Por ejemplo, que sean un surcado al contorno, o sea, curvas a nivel. Aquí podemos estar hablando entonces de otro nivel en que vamos a tener una pequeña microcuenca, porque va a ser una pequeña área donde se va a estar captando el agua de lluvia y se va a estar dirigiendo hacia un punto en específico, se va a estar, generalmente ahorita la vamos a dirigir hacia acá. Y por último, el nivel más pequeño es la microcuenca, la microcuenca. Ya es una subdivisión aún menor de la microcuenca entre surcos, y esa microcuenca entre surcos ya tiene que ver con el manejo que le damos al suelo. Todo lo que vamos a estar haciendo para que el suelo incremente infiltración, para que el suelo reduzca escorrentía, para que el suelo mejore la retención de humedad. Y ya estamos hablando ahí de prácticas de conservación de agua, de agricultura de conservación, prácticas agronómicas. Entonces, vamos a estar viendo todas estas obras a diferentes niveles, y desde nivel microcuenca, surcos, lomos, campo, corriente, y en la corriente, por ejemplo, vamos a estar hablando de obras como presas filtrantes, presas de almacenamiento de agua, etc. Todo esto nos va a servir entonces para hacer planificación. Bueno, ya terminamos de hablar de la cuenca. Posteriormente vamos a tocar temas de sus características y cómo medir específicamente el tamaño. Pero ahora vamos a profundizar un poco en lo que les comentaba de el ciclo del agua cuando llega la lluvia a la superficie. Está el agua de lluvia, recordemos que ya se condensó y entonces está precipitando, y la lluvia entonces puede acumularse en cuerpos de agua, en la superficie de las hojas, en la superficie terrestre, y de ahí se evapora y regresa a la atmósfera. Pero el agua de lluvia también puede infiltrarse. Y al infiltrarse, entonces, va a ser usada por las plantas, que después la van a transpirar. Y entonces, como decíamos, las plantas hacen el mismo proceso de evaporación, pero antes ya pasó por las raíces, por el tallo, llega a las hojas, se evapora y es difundida a la atmósfera. Listo, ya quedó. Pero no solamente ese camino puede infiltrarse y una vez en el suelo, evaporarse otra vez, desde el suelo.
desde la superficie del suelo. El calor, la radiación solar, hace que el agua regrese a la atmósfera desde el suelo. Esto nos va dando ideas de cómo como agrónomos podemos hacer un manejo agronómico para evitar perder el agua por evaporación con las coberturas vegetales, por ejemplo, o incluso con el manejo del hábitat en el sentido de agroforestería, como cortinas rompevientos para reducir la transpiración de las plantas. Infiltración. También el agua después de infiltrarse puede percolarse. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que sea usada por las plantas, se va más abajo de la zona radical, ya sea de una herbácea o de un árbol, y entonces ya no puede ser aprovechada por esas plantas y se convierte en agua subterránea. Como agua subterránea, entonces, como veíamos, es el agua que excede la cantidad que necesitan los cultivos a la vegetación, sobrepasa la capacidad de almacenamiento del suelo, es decir, el suelo ya no puede retenerla, se le va. Y esa agua subterránea se mueve lateralmente y lentamente, muy lentamente, nada que ver con la escorrentía superficial, hacia arroyos, ríos, lagos y océanos. Entonces, esta agua es importante también para nosotros como agrónomos, porque esta agua va a estar manteniendo la continuidad de las corrientes en periodos secos. Cuando llueve, ahí está el agua, está recargando los ríos, pero cuando no llueve, lo que va a estar permitiendo que continúe el río fluyendo va a ser esta agua subterránea que por algún lado del cerro o de la montaña, de la tierra, va a estar brotando. Y esta agua es la que mantiene el nivel de los pozos. Entonces, esta agua es importante para nosotros cuando estamos hablando de riego. Y cuando estamos hablando de microcuenca, nos interesa que también haya mucha de esta agua para que pueda estarse alimentando las corrientes de nuestra microcuenca, para que pueda se mantenga el nivel de la corriente durante el año, que no se seque en alguna parte del año, y para que nuestras obras de almacenamiento de agua tengan más agua que captar. Algo importante del agua subterránea es que depende de la cantidad usada por la transpiración de las plantas. Y va a haber una diferencia entonces cuando hablamos de herbáceas o cuando hablamos de árboles. Cuando hablamos de herbáceas, por ejemplo, pues vamos a hablar de que pues, la transpiración va a ser mucho menor que árboles, porque son plantas más pequeñas. Entonces, cuando estamos hablando de que un sistema está bajo son plantas herbáceas las que están predominando ahí, entonces va a captarse más agua subterránea que en un sistema donde hay más árboles. Entonces, esto nos da la conclusión de nosotros podemos regular o podemos influir en qué cantidad de agua subterránea va a estarse generando con el uso que le demos al suelo. Si cambiamos un bosque, por ejemplo, por un pastizal, se va a estar recargando más agua subterránea. Y también va a depender mucho de las prácticas que nosotros estemos haciendo. Va a haber prácticas que aumenten la escorrentía y que por lo tanto disminuyan la cantidad de agua subterránea, o que disminuyan la escorrentía y entonces que aumenten la cantidad de agua subterránea. Y eso va a repercutir en la disponibilidad de agua para riego que vamos a tener en otro momento. Muy bien. Entonces, además de infiltrarse el agua, ¿qué otra cosa puede ocurrir con ella? Puede escurrir. Y este es el tema más importante que nos atañe en esta unidad, los escurrimientos de agua. Entonces, puede escurrir cuando cae y escurre sobre la superficie, pero aquí le vamos a dar ya la palabra al profesor Joel. Ok, después de este contexto que nos ha explicado
la maestra Alejandra, vamos a explicar qué pasa con los escurrimientos superficiales y sobre todo cómo influye el concepto de cuenca y cómo podemos estimar la magnitud de la cuenca en donde fluyen estos escurrimientos. Primero, los escurrimientos pues fluyen sobre la superficie rápidamente, aguas abajo, hacia los cursos o ríos de agua, y estos escurrimientos en algún momento pueden tener flujos máximos o escurrimientos máximos, como se les ha llamado, y que tendrán que ver con la conservación de esta agua en obras de almacenamiento. El escurrimiento puede considerarse como un desperdicio del agua de la lluvia, puesto que se salió del sistema, entonces deja de contribuir en el proceso de producción agrícola. También se le puede considerar como un peligro, ya que en primer lugar causa erosión, y más allá del sitio puede causar inundaciones y daños en caminos, en carreteras, en puentes, como ya hemos explicado en las unidades anteriores. Este escurrimiento puede ser de distintas formas. Si el escurrimiento es subsuperficial o subterráneo, como lo explicó la maestra, nos da lugar a un concepto que sería la cuenca hidrológica. O sea, se refiere al movimiento del agua por debajo de la superficie. El estudio de una cuenca hidrológica tendría que ver con la perforación de pozos, tendría que ver con el uso del agua subterránea para muchos fines, incluido la agricultura, cuando hablamos de agricultura de riego. Por lo pronto, queremos poner mayor atención en el escurrimiento superficial, o sea, aquella proporción de agua que fluye sobre la superficie del suelo, y da lugar a un concepto de cuenca hidrográfica, donde tiene que ver con las prácticas de conservación de suelos y aguas. Y hemos de también destacar la magnitud de este escurrimiento superficial, que depende, por un lado, de la lluvia, o sea, de la cantidad, de la intensidad, de la duración, etcétera, de la lluvia, que estaremos revisando en una próxima clase. Por ahora, vamos a revisar su dependencia de la cuenca, o sea, de las características de la cuenca. Esto es, cómo depende la magnitud del escurrimiento superficial del tamaño, de la forma, de la pendiente, de la vegetación y del suelo. Y vamos a revisar unos métodos para la determinación de estas características de la cuenca. Esos métodos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Dentro de los indirectos tendríamos el método del planímetro, de la pesada de papel, de transecto, de la malla de puntos y un método digital. Entonces vamos a pedirle a la maestra que de favor nos ponga las diapositivas para que ayudemos a explicar estos conceptos y formas de determinación. Primero, precisemos que en el contexto del ciclo hidrológico que ya nos explicó la maestra, tenemos un tipo de escurrimiento que se llama escurrimiento superficial. Se refiere a la proporción del agua de lluvia que fluye sobre la superficie del terreno. O sea, es un porcentaje del agua de lluvia. ¿Qué quiere decir? Del 100% del agua que llueve, una parte escurre. ¿Cuánto escurre? Pues depende de todos los factores que explicó la maestra. Pero puede variar entre un 8, un 10, hasta un 74% la cantidad de agua que escurre. Si el escurrimiento es subsuperficial, pues también es una proporción del agua de lluvia que se infiltra y que escurre abajo, muy cerca de la superficie. Y el escurrimiento subterráneo, pues es la proporción del agua de lluvia que se percola y que va a dar a los mantos freáticos. A continuación,
vamos a explicar cómo el escurrimiento fluye dentro del espacio, dentro de este espacio territorial llamado cuenca. Cuenca o subcuenca o microcuenca o surcos o microcuencas, ¿no? El concepto de cuenca lo precisaríamos como un área o espacio que drena el escurrimiento hacia un mismo punto de salida. Ustedes ven aquí en esta imagen, ustedes delimitada o otra forma de delimitar una cuenca, está el parteaguas, llueve y el agua escurre. Si el escurrimiento es superficial, entonces estamos hablando de una cuenca hidrográfica, ¿sí? En donde tiene que ver con la erosión y con el diseño de prácticas de conservación de suelos y aguas. Si el escurrimiento es subsuperficial y subterráneo, entonces el concepto de cuenca es el de cuenca hidrológica. A continuación, precisemos el concepto de cuenca hidrográfica. Entonces, una cuenca hidrográfica será un área de la superficie terrestre que drena el escurrimiento superficial hacia un mismo punto de salida, delimitado por un parteaguas como se ubica en esta imagen de la derecha, ¿no? En donde hay una red de drenaje, en donde hay señaladas unas subcuencas, unas microcuencas y tenemos un cauce principal, etc. La magnitud del escurrimiento superficial depende de la lluvia, por un lado, y de las características de la cuenca, que en la siguiente diapositiva vamos a empezar a mostrarles cómo se calcula, ¿sí? Cómo se calcula el tamaño de una cuenca, o de una subcuenca, o de una microcuenca, etc. Vean ustedes aquí, tenemos las características de una cuenca, ¿no? En esta imagen de la derecha, nosotros mostramos otra figura de una cuenca en donde tenemos la parte alta, la parte media, la parte baja, en la parte alta las laderas, en la parte intermedia las tierras onduladas, las tierras planas, el cauce. Noten que el escurrimiento superficial va a depender del tamaño de la cuenca, ¿sí? Si la cuenca es grande, el escurrimiento va a ser grande. Si la cuenca es pequeña, el escurrimiento va a ser pequeño. Por eso, a mayor tamaño, pues mayor escurrimiento superficial. También influye la forma. Si la forma es redonda o si la forma es alargada. De manera que a mayor longitud, mayor tiempo de concentración o salida del escurrimiento en la parte más baja de la cuenca. Influye la pendiente, de manera que a mayor grado de pendiente, mayor escurrimiento superficial. La vegetación, a mayor vegetación, pues menor escurrimiento superficial, y al contrario. Y sin lugar a dudas, pues influye el suelo. Si el suelo tiene una densidad aparente alta, o sea, si el suelo está compactado, entonces se infiltrará menos agua y habrá mayor escurrimiento superficial. En las siguientes diapositivas vamos a mostrarles los diferentes métodos que existen para determinar el tamaño o el área de una cuenca. Habría métodos directos que implicarían un levantamiento topográfico en el campo. O sea, ¿qué hacemos? Vamos al campo, llevamos un equipo de topografía, hacemos un levantamiento topográfico del área de estudio. Esto puede ser con cinta, o sea, una cinta común y corriente, con nivel montado, con un teodolito o con una estación total. O actualmente, ya estos levantamientos topográficos se pueden hacer con GPS topográfico. O sea, los GPS ahora ya se les han incorporado unas computadoras como del tamaño de un celular. El GPS ya se le puede conectar al satélite y se le puede conectar al mismo tiempo al internet con los mapas o con los datos geodésicos que tiene el INEGI, y en tiempo real, con un GPS, nosotros podemos determinar el tamaño de una cuenca o de una microcuenca en el campo. Esto ya lo hemos revisado en otros cursos, en los cursos de topografía.
geografía, en los cursos de principios y técnicas de riego, de manera que lo dejamos a ese nivel y vamos a poner mayor énfasis en esta clase sobre los métodos indirectos para poder determinar el tamaño de la cuenca. En la siguiente diapositiva mostraremos un procedimiento de cómo utilizar el planímetro. Luego hablaremos de la pesada de papel y así. El método indirecto del planímetro para determinar el área de una cuenca, pues, sigue un procedimiento. ¿Sí? Primero reconozcamos que aquí estamos mostrando un planímetro de punto fijo y acá abajo estamos mostrando un planímetro digital sin punto fijo. El planímetro consta de un brazo trazador con una lupa. Aquí estoy señalando un brazo trazador con una lupa que se desliza sobre el perímetro de la superficie de la figura a medir y de un mecanismo de tambor que registra la lectura en unidades Vernier, así se reconocen, que son lecturas proporcionales al área de la superficie de la que estamos hablando. Noten que previo a la determinación de un área en una figura en estudio, se requiere conocer una constante de cada planímetro. Esa constante, pues, es una constante de calibración que se tiene que considerar para después determinar el área de interés de la cuenca en estudio. Entonces, a continuación, les vamos a mostrar cómo el procedimiento que se usa para determinar el área mediante el uso del planímetro. Este es un método que ya ha sido revisado seguramente por todos nosotros en clases en otros cursos, pero basta recordarlo para tenerlo presente. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una figura geométrica de área conocida. Por ejemplo, un cuadrado, como este que tenemos aquí de color verde, que mida 10 centímetros de lado, sería equivalente a un decímetro cuadrado, o 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. El segundo paso sería obtener una lectura promedio de calibración del planímetro, recorriendo, ¿sí? Recorriendo así como lo señala esta flecha amarilla, recorriendo el perímetro y anotando la lectura que sería en unidades Vernier. El tercer paso sería delimitar el plano topográfico del perímetro de la cuenca que nos interesa conocer, de la que nos interesa conocer su área, que hasta ahora es desconocida, ¿sí? Entonces, lo pintamos sobre el papel, lo delimitamos y después usamos el planímetro y recorremos el perímetro de la cuenca, pintada en el papel y tomamos la lectura. Al final, con una regla de 3 simple, podemos obtener primero la lectura, el área de la cuenca en el papel y después el área de la cuenca en el terreno, multiplicando por un factor de escala. En la siguiente diapositiva vamos a explicar con una ecuación cómo estaríamos determinando el área de la cuenca bajo este método y también pondremos un ejemplo. De manera que el área de la cuenca en hectáreas, indicado aquí en la ecuación por una letra A mayúscula, sería igual al el área de la cuenca en el plano, ¿sí? Expresado en centímetros, multiplicado por un parámetro PE de escala. Considerando que el área de la cuenca en el papel, pues es igual a la lectura, la lectura del planímetro en el plano de la cuenca en unidades Vernier, dividido entre la lectura de calibración unitaria del planímetro determinado en la superficie de la figura geométrica determinada. Noten que si ustedes quieren poder tener mayor entendimiento de estas ecuaciones, podemos recurrir al libro de Becerra.
libro de Becerra, que por aquí lo tenemos todos los profesores de agricultura de conservación en nuestro escritorio, el libro de Becerra que se llama Escorrentía, Erosión y Conservación de Suelos. Hay 2 ediciones, la de 1999 y otra posterior. Ahí mismo nosotros podemos encontrar ejemplos como este que les vamos a mostrar enseguida. Es un ejemplo que diría, determinar el área de una cuenca, ¿no? Donde la lectura de calibración es igual a 1024.25 unidades Vernier, correspondientes a una superficie de 100 centímetros cuadrados. Y si nosotros lo expresamos en unidades unitarias, serían equivalentes a 10.2425 unidades de Vernier por centímetro cuadrado. Y la lectura del planímetro en el plano sería de 911.66 unidades de Vernier. Entonces, nosotros podemos calcular el área en el plano si dividimos la lectura en el plano entre la lectura de calibración. Esta es una regla de 3 simplificada, ¿sí? Entonces, si dividimos los 911.66 entre los 10.2425, obtenemos el área de la cuenca en el plano igual a 89.08 centímetros cuadrados. Que ahora, para obtener el área en el terreno, solo nos faltaría multiplicar esta área en el plano por el factor de escala. Considerando que la escala fuera de 1 a 50.000, entonces eso significa que 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros en la realidad. 1 centímetro en el plano equivalen a 50.000 centímetros en la realidad. Significa igual que 1 centímetro en el plano equivale a 500 metros en la realidad. Entonces, 1 centímetro cuadrado equivalen a 250.000 metros cuadrados. De manera que si nosotros dividimos entre 10.000, nuestro parámetro de escala que estamos buscando sería de 25 hectáreas por centímetro cuadrado. Entonces, multiplicamos los 89.08 centímetros cuadrados por 25 hectáreas por centímetro cuadrado. Los centímetros cuadrados se van y nos quedan hectáreas. El área sería igual a 2.225.2 hectáreas. Este es un método, se llama el método del planímetro. Hay varios métodos. Otro método también de gabinete muy importante que podríamos utilizar cuando nosotros quisiéramos saber el área de una cuenca de trabajo en el campo, pues es este otro método indirecto de la pesada de papel para determinar el área de una cuenca. Es parecido al método anterior del planímetro, ¿sí? El procedimiento sería, primero, dibujar la cuenca de área desconocida sobre un papel que tenga que sea parejo, que tenga una densidad uniforme. En segundo lugar, dibujar sobre un papel de la misma densidad una figura geométrica de área conocida. Por ejemplo, un cuadrado que tenga 5 por 5 centímetros de lado y su área sería de 25 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos enseguida? Pues recortamos el papel de la figura geométrica con área conocida y recortamos sobre el papel la figura de la cuenca cuya área desconocemos y pesamos ambas fracciones de papel y luego por una regla de 3 simple obtenemos el área de la cuenca. Igual considerando la escala, como a continuación lo vamos a ver con una ecuación también muy sencilla y muy simple que se refiere a la regla de 3 simple y con un ejemplo que también nosotros lo podemos revisar en el libro de Becerra. Entonces estamos buscando el área de la cuenca del terreno, representada aquí por una letra mayúscula. Y ha de ser igual al área de la cuenca en el papel o en el plano, multiplicado por un factor de escala. ¿Ok? El área de la cuenca en el plano, pues va a ser igual a el peso
va a ser igual al peso del papel en el plano entre el peso de calibración unitaria, ¿sí? Aquí en el ejemplo nosotros podemos ver que dice determinar el área de una cuenca, donde el peso de calibración es igual a 0.07 gramos por 25 centímetros cuadrados. Expresado de manera unitaria, pues es igual a 0.00028 gramos por centímetro cuadrado. Y el peso del papel es igual a 0.0250 gramos. Entonces calculamos primero el área en el papel. El área en el papel pues es igual al peso entre el peso del papel entre el peso de calibración, y nos resulta aquí 89.64 centímetros cuadrados. Para calcular el área en el terreno, pues multiplicamos el área en el papel por el factor de escala. Si la escala es 1 a 50,000, entonces 1 centímetro equivale a 50,000 centímetros. 1 centímetro lineal equivale a 50 metros lineales. 1 centímetro cuadrado equivalen a 250,000 metros cuadrados. Entonces, nuestro parámetro de escala significan 25 hectáreas por centímetro cuadrado. Multiplicamos las 89.64 centímetros cuadrados por las 25 hectáreas que representa cada centímetro cuadrado y obtenemos que el área es igual a 2.241 hectáreas por el método de la pesada del papel. Hay otros métodos que pueden ser útiles. Todo también depende a lo que tengamos acceso, ¿no? Como este método indirecto de transectos se llama, ¿sí? Método de transectos para la determinación del área de una cuenca. Este es un método diseñado por un actor que se llama Horton, también viene en el libro de Becerra, y se trata de sobreponer encima del plano topográfico de la cuenca, cuya área desconocemos, una malla de líneas horizontales equidistantes. Luego, asumir que las líneas dentro de la cuenca forman rectángulos, cuya área de esos rectángulos es igual a base por altura, ¿sí? Aquí tenemos en el plano las líneas horizontales representadas una por una letra I y la separación de las líneas representadas por una letra D. Entonces aquí tenemos, como lo estoy señalando, pues un rectángulo, digamos un poco imperfecto, porque de sus lados no tendrían un ángulo recto, pero no pasa nada porque se compensa el área no incluida del lado izquierdo con el área incluida del lado derecho. Entonces determinamos el área de este espacio, que sería base por altura, o sea, LI por D, y tenemos el área de un primer rectángulo, y luego calculamos la del siguiente rectángulo y la del siguiente, y así todos los rectángulos y los sumamos, y tendríamos el área de la cuenca. Faltaría solo considerar la escala, ¿ok? De manera que la ecuación que nos puede ayudar a determinar esta área, pues es igual a la sumatoria desde que I es igual a 1 hasta N de LI, ¿sí? De LI, o sea, los lados del rectángulo multiplicados por D, porque D sería una constante, o sea, el alto del rectángulo sería una constante, siempre tendría el mismo valor, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a mostrarles con un ejemplo cómo podemos obtener el área de una cuenca cuya sumatoria de LI fuera igual a 178 centímetros. Y la separación entre las líneas horizontales de la malla fuera igual a 0.5 centímetros. Si la escala es a 1 a 500,000, significa que 1 centímetro equivalen a 50,000 centímetros. Entonces, 1 centímetro lineal equivalen a 500 metros lineales de la realidad. Nuestro parámetro de escala de esta manera significaría que 1 centímetro representan 500 centímetros de la realidad. Entonces, el cálculo sería igual
área igual a D, que vale 0.5 centímetros, multiplicado por el factor de escala, que equivale a 500 metros por centímetro, y multiplicado a su vez por la sumatoria de LI, que es igual a 178 centímetros, por el factor de escala de 500 metros por centímetro, nos sale primero una cantidad de metros cuadrados, porque los centímetros con los centímetros se anularon y solo nos quedaron los metros por metros y nos dan metros cuadrados, que lo dividimos entre 10.000 y obtenemos entonces el área de la cuenca igual a 2.225 hectáreas. Este sería un método, el método de Horton, que les digo. Hay otro método indirecto que se llama de la malla de puntos para determinar el área de una cuenca. Este método es muy parecido al método de Horton, ¿sí? Se trata de sobreponer encima del plano topográfico de la cuenca cuya área queremos conocer una malla de puntos equidistantes. Luego debemos considerar el tamaño influenciado por cada punto sobre el plano, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado, y lo que representa en la realidad. Después contamos el número de puntos que quedan dentro del plano y multiplicamos ese número de puntos por la superficie que representa cada punto afectado por nuestro factor de escala, como lo muestra esta ecuación de aquí de la derecha, ¿no? A mayúscula igual al área de la cuenca, N el número de puntos total dentro de la cuenca y S sobre P la superficie que representa cada punto considerando la escala. A continuación, hemos de presentarles un ejemplo con datos de una situación real para determinar el área por este método directo de la malla de puntos. Vean los datos. N igual a 89. O sea, 89 puntos son los que quedan dentro del área de la cuenca. ¿Ok? Noten que aquí algo importante es decidir si el punto queda dentro de la cuenca o no. Y eso, pues, un criterio práctico que se utiliza es considerar si más del 50% del punto está dentro de la cuenca, se considera que el punto queda dentro de la cuenca. Y al contrario, ¿no? Si menos del 50% está afuera, pues entonces el punto no forma parte dentro. Y entonces, como algunos puntos quedan dentro y otros quedan fuera, se va compensando y el método ya tiene estimado que no pasa nada y que los puntos que contemos que quedan dentro son representativos. Entonces, si la escala es unos 50,000 y entonces un centímetro representa 500 metros, 1 centímetro cuadrado representa 250,000 metros cuadrados entre 10,000, 1 centímetro cuadrado representa 25 hectáreas. El área sería igual entonces a 89 por 25 hectáreas. Eso nos da en metros cuadrados. Lo dividimos entre 10,000 y tendríamos que el área es igual a 2,225 hectáreas. Ajá. Hemos utilizado pues datos para una misma cuenca con todos estos ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta de cómo por diferentes métodos podemos llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces hemos explicado los procedimientos diferentes que tenemos para determinar el tamaño de una cuenca cuya área o superficie influye sobre los escurrimientos superficiales. Hay otro método, un método que es también indirecto, que se llama digital, ¿sí? Porque usa pues los métodos modernos, actuales de digitales. Ello significa que necesitamos conseguir unos programas de cómputo como el ArcGIS o ArcMath, que es una versión de ArcGIS, o el AutoCAD. Estos programas de cómputo, pues nosotros tenemos diferentes áreas en la universidad, diferentes especialidades en la universidad, donde es el pan de cada día, ¿no? Por ejemplo, el ArcGIS, ahí en la especialidad de recursos naturales, en los suelos, el AutoCAD en la especialidad de irrigación, pues es de uso común. ¿Qué es lo que hacemos? Descargamos estos programas del
del internet, hay versiones gratuitas, se pueden descargar sin problema. Y también recurrimos al INEGI, a la página web del INEGI, descargamos unos modelos de elevación digital que se llaman, de nuestra área de estudio. Luego esos modelos de elevación digital, que no son más que una carta topográfica a la escala que nosotros queramos trabajar, que puede ser unos 50,000. Luego proyectamos esos modelos o transformamos esos modelos en coordenadas UTM. En lugar de que tengan coordenadas geográficas, ahora tendríamos coordenadas en centímetros. Delimitamos la cuenca, o sea, a como diga el procedimiento del programa de cómputo, delimitamos la cuenca, que en inglés es BASIC, y luego trazamos las microcuencas, que en inglés Waterfield, y luego determinamos el perímetro de la cuenca, así como lo ilustra esta figura de acá del lado derecho, que es la portada del programa de ArcGIS para la delimitación de cuencas. Luego, ya delimitada la cuenca por el parteaguas, pues con un teclazo, el programa nos da el área, ¿sí? Determinamos el área. Y luego editamos, ¿sí? Y luego imprimimos, y pues ya tendríamos impreso la forma, el tamaño y todo de la cuenca. Como parte del curso, hemos de realizar una práctica, ¿no? Una práctica para fortalecer todos estos conceptos de cuenca, de escurrimientos superficiales y de determinación del tamaño de la cuenca. Entonces aquí les dejamos una dirección electrónica, un artículo que algún profesor ya escribió para delimitar una cuenca hidrográfica con ArcGIS, ¿sí? Y entonces aquí está todo el procedimiento, una pantalla donde nos va mostrando el procedimiento y una serie de pasos, ¿sí? El paso número 1, y ahí nos explica y nos lleva de la mano. El paso número 2, donde tenemos que determinar la dirección del flujo, su definición y cómo se determina. Y luego viene después del paso 1, el paso 2, luego el 3, en donde hay una acumulación del flujo, así le llaman en términos de hidrografía. Después del paso número 3 viene el paso número 4, es la definición de las redes de movimiento del agua, o sea, el río, y luego las redes secundarias. Y después del paso número 3, el paso número 4, en donde ya nos puede mostrar el programa todas las redes tributarias que conforman a la red principal dentro de la cuenca. En el paso número 5, encadenas todas estas redes, ubicando el río principal. El programa lo hace, ¿sí? Se van juntando. En el paso número 6 hay un paso de ordenamiento de estas redes, les van poniendo, el programa les va poniendo un número, ¿sí? Y luego va ubicando cuál es la red principal, y ya después nos puede mostrar todo el sistema de redes, y va ubicando la red principal en el paso número 7, luego al paso número 8, podemos mostrar luego en el paso número 8, ya el vértice, dice ahí vértice fiatus, dice eso del punto, ¿no? O sea, el punto de salida, va a ir ubicando el punto de salida del escurrimiento superficial en la cuenca. Si seguimos, tendremos el punto número 8, en donde ya delimitamos la cuenca, o la microcuenca, ¿no? En el paso número 9 delimitamos la cuenca y se ve en la figura que sigue. En la figura que sigue ya se ve delimitadas las microcuencas, ¿sí? Como parte de una cuenca mayor, o de una subcuenca mayor, como queramos verlo, así como ya lo hemos explicado con la maestra, como todo está conformado de cuencas de diferente tamaño, jerárquicamente dependientes, ¿no?
Y de esta manera, entonces, nosotros podemos determinar, hay un paso más, nosotros podemos determinar, pues, el tamaño de la cuenca de interés. O sea, ¿cuál es la cuenca de nuestro interés? Queremos determinar su tamaño. De paso, hacemos una figura de la cuenca y vamos sistematizando la información relacionada con los escurrimientos superficiales en esta cuenca. Después, ya determinamos las características de la lluvia y luego conjugamos las características de la lluvia con las características de la cuenca y podemos determinar la magnitud de los escurrimientos superficiales y luego relacionarlos con la erosión. Muchas gracias, profesor. Pues realmente fue una explicación muy completa para entender la escorrentía y su papel en las cuencas y cómo también las cuencas tienen un impacto en cómo se van a estar formando estas escorrentías. Vemos que el tamaño es muy importante porque vemos la cantidad de escorrentía que puede tener una cuenca solo por su tamaño y ya aprendimos diversos métodos para estimar ese tamaño de cuenca y seguramente vamos a estar próximamente en estos días dándoles instrucciones para que puedan determinar o hacer el ejercicio. Ajá. Bueno. Y como seguramente que se generaron algunas dudas, ¿no? Entonces hemos de usar el correo electrónico para que nos puedan hacer las preguntas pertinentes y nosotros podamos írselas contestando. Claro que sí. Podemos usar el correo. También en casos, en mi caso, pueden contactar WhatsApp, no hay ningún problema. Y pues estaremos al pendiente. Bueno, también conmigo pueden contactar. También con no el tenemos ningún problema. Somos públicos nosotros. Ok. Bueno, entonces, pues estamos al pendiente de sus dudas y estaremos preparándoles la siguiente clase que va a tratar sobre lluvia. Que tengan muy buen día y esperamos que nos podamos ver pronto. Buen día para todos. Hasta luego.